Tuta. Buenos días, queridos amigos, con toda la garra, con todo el ñeque, con todo el ánimo, iniciamos una semana más de vida. Hay que agradecer a quien quiera agradecer, pero sobre todo a la oportunidad que tenemos el día de hoy de compartir con todos ustedes, de que ustedes se enganchen a nuestra señal y de que nosotros podamos llegar con más información a cada uno de sus hogares. Muy buenos días, acá comienza 7F Plus, la otra política. Mi nombre, su pana, su yunta, su brother y su servidor, Andrés Durán. Como siempre conmigo, Arepita Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días, su servidor Andrés Durán, trayendo unos cafecitos, no sea malito. Ya que estás para de comedido. Despertarnos del día de hoy, eso, ya que está de comedido. Bien la música para arrancar este día, contentos, con energía positiva. Vamos a ponerle buena vibra y, como tú dices, practicar la gratitud, que es importante, ¿no? Todos los días es necesario, bailas. Pero claro. Como trompo. Me sale muy bien el tuta. Oye, en tus casi 40 primaveras, ¿todavía bailas? Atrevido este. Ya vamos a hacer un reto y lo vamos a pasar por... TikTok, ¿te animas a hacer un TikTok? ¿Contigo? Ya. Claro, vamos, a ver quién baila más el tuta. Vamos, ¿quién si se yo anima? A mis casi 40 o tú a tus 25. 15. Buena, Tilín, así arrancamos entonces. ¿Tienes algo que contarme? ¿Qué desayunaste el día de hoy? ¿Te pegaste arepita como siempre? O no sé, un maito. No, arepita. Pero sí estuve el fin de semana en la Amazonía ecuatoriana, así es que también, por supuesto, se disfrutó de esa deliciosa comida tradicional. O sea que sí te pegaste el maito. Claro. En buena hora. Pero cómo no. Ahí chévere. Saludos a toda la gente de la Amazonía ecuatoriana. Qué lindo estuvo? que es, qué hermosa que es la Amazonía. O llueve o hay diluvio, pero se pasa lindo. Disfrutar, cambiar de clima un ratito, aunque bueno, el viaje un poquito largo. No se vive, pero se goza ya entonces. No se gana, pero se goza. Bueno, queridos amigos, es un gusto que podamos compartir esta mañana con todos ustedes. Tenemos información calientita. El día de hoy nos hemos hecho una pregunta con Sofi después de estar ahí peregrinando, tratando de comprender de qué viene esta reforma tributaria. Pues ya, lo logramos. Al final del día, en esta hora, 9:09, ya nos dio la tuspa, lo logramos. Así que el día de hoy vamos a despapallarnos con la reforma tributaria. Pero nos costó, amigos, nos costó. Entonces, está difícil. Hay que ponernos en la posición de todos, muchos a los que las matemáticas les sacuden. Físico, así seas físico, matemático, hayas estudiado contabilidad. A veces estas reformas que se plantean, además desde los discursos muy opacos que dan las autoridades, los mismos asambleístas, que parece que quizá ni ellos entienden, no todos tienen estas especialidades. Bueno, ya lo vamos a analizar más adelante, pero frente a todo eso nos ha costado un poquito entender esta reforma tributaria y sobre todo el trasfondo, ¿no? Más allá de lo que está escrito en el papel. Son las 9:10, amigos, estamos arrancando ya 7F Plus, la otra política. Los chicos empiezan hoy clases de forma presencial, los mayorcitos van hoy día a los establecimientos educativos ya de forma obligatoria, que les vaya bien. A los papitos, por favor, a recomendarles que continúen manteniendo las medidas de bioseguridad. Ahorita ya nos relajamos muchísimo, la mascarilla estorba, sin embargo es necesario todavía mantener estas medidas de bioseguridad, y más aún cuando pues vamos a tener 50 alumnos en un aula recibiendo clases ya de forma presencial. Bueno, entonces con toda esa información nos vamos. ¿Saben con qué nos vamos? Pongan atención, porque en este preciso momento nos vamos con el pajarito que más le gusta al Carlitos, Minango, al Estevitan, Cuyuja, Bustamante, y a la audiencia de Radio Pichincha. Nos vamos con Larry. Por supuesto. ¿Quieres? ¿Qué dice don Larry? Suéltalo. ¿Qué dice Larry?
Por suerte no me incluiste en esa lista de los que más le gustan el pajarito azul de Twitter. A mí en realidad el que más me gusta es el de Guaranda. Solita, yo no le claro, he un dicho hito, nada. pero un hito, pero sí, eso sabe rico. Hasta Yo con no le he chocolate, dicho, el oye. salinerito hace los chocolates con pájaro azul. Con pájaro azul. Sí, ¿no has probado? Te vas a hacer el inocente aquí a estas alturas. No, yo no he probado. ¿Y la uña de la gran bestia? Ha tocado darle 3 días de ventaja cuando te sientas a No. pegar los guaspetes. No, pero bueno, uno ha recorrido el país un poquito, pues intenta conocer la cultura. La cultura del beber y beber. Poquito, Bueno, pero hay que está probar. bien, arepita. Bueno, 9:12 minutos, 9:12. Vamos a ver qué dice Larry, qué pasó durante el fin de semana. ¿Cuáles son los hechos más destacados? Bueno, estuvo acá el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con nuestro excelentísimo presidente Guillermo Lasso, estuvo en Carondelet y abordaron varios temas. Ahí está este tuit reseñando lo que ocurrió el día de ayer, domingo 21 de noviembre. El canciller Montalvo recibió al presidente de Colombia, Iván Duque, quien realizó una visita oficial para reunirse con su homólogo Guillermo Lasso y abordar temas de la agenda bilateral. Luego, por supuesto, estuvieron en Carondelet y yo quiero recoger lo que dijo el señor Iván Duque, que me parece que es de las cosas más relevantes, ¿no? Bueno, obviamente también es importante el anuncio de que se va a reabrir la frontera entre Ecuador y Colombia ya el 1 de diciembre, se ha dicho con todas las medidas de bioseguridad, etcétera, pero ya se va a reabrir esa frontera. Pero el otro tema que a mí me llama la atención como para el análisis es esta declaración del señor Iván Duque. Quiero destacar varios mensajes. El primero, el compromiso que asume Colombia de brindar todo el apoyo total e irrestricto de asesoría, acompañamiento y sobre todo de integración de toda nuestra capacidad de seguridad para seguir enfrentando enemigos como el narcotráfico y el terrorismo. Quiero felicitar su heroísmo, presidente, felicitar su compromiso con la legalidad y con el orden. ¿Qué te parece? Hay una corriente que ha tomado mucha fuerza en estos últimos años en América Latina. Algunos la calificaron como la restauración conservadora, pero va más allá de esa restauración conservadora. Yo creo que ellos han logrado articular de manera eficiente, obviamente, estas prácticas que giran alrededor del conservadurismo, del fascismo, de un comportamiento intolerante con las diferentes vertientes progresistas, de izquierda, populares, nacionales, etcétera, etcétera. Y sobre todo articularlo con una impronta que plantea mucha cáscara, mucha cáscara y poco condumio. Por eso el día de hoy, cuando nosotros ya entremos en materia de analizar la reforma tributaria, van a ver que hablan mucho del equilibrio fiscal, de la estabilidad, de la sostenibilidad, del medio ambiente, de la inclusión económica, social, de las mujeres. Hablan mucho del cambio. Si ustedes comparan lo que sucedió en Argentina, lo que sucede en Chile, lo que sucede en el Ecuador, lo que ha sucedido en diferentes rincones del país, van a ver que esas son una de las características de bombardeo eficiente porque a la final han logrado conquistar el poder algunos sectores, claro que con mucha guita de por medio, mucho dinero de por medio, pero lo han logrado. Y han logrado retratar de alguna forma un conservadurismo con un comportamiento que va en contra de la democracia, que algunos académicos han calificado este hecho como el fascismo de mercado. No, es una intolerancia a las diferentes expresiones democráticas en su país y además de eso es ir por la vía del neoliberalismo, ajustar el bolsillo de los ecuatorianos, de la clase media, de los sectores más populares, aspiran a la privatización de los recursos y los sectores estratégicos. Entonces, esto creo que esta reunión que han tenido nuestro presidente de la República, Guillermo Lasso, con el señor
Iván Duque, revela eso, una articulación en este comportamiento a nivel latinoamericano. Por eso, recordemos que Duque estuvo aproximadamente 3 meses en una paralización sin precedentes en la historia colombiana, por una reforma tributaria que tiene muchas similitudes con la que pretende pasar hoy el presidente Guillermo Lasso. Eso es importante decirlo, porque Duque, al igual que Lasso, cargó el mayor peso en la clase media. Y claro, como la clase media reacciona de Colombia, ¿qué utiliza? El monopolio de la fuerza. Pero mira, y la gran represión. Mira, a mí lo que me parece que hay que analizar también es el tema de seguridad, porque el presidente Duque dice, yo voy a poner toda mi experiencia en materia de seguridad. Y que yo sepa, Colombia es de los países más inseguros de Latinoamérica y de los más violentos y donde hay mayor penetración del crimen organizado. Ocupa el primer lugar en Latinoamérica, según los índices de criminalidad que ya los hemos revisado, ¿no? Y cuando te pones a ver incluso en el mundo, no, está Colombia en penetración del crimen organizado. Ah, está bien, narcotráfico y todo. Exactamente, eso. Tráfico de armas. Yo pensé que me hablabas de la tasa de homicidio. Bien. No, te estoy hablando de la penetración del crimen organizado. Lo habíamos revisado ya hace unos días. Ecuador también pues ha crecido en esa tabla, está cada vez más cerca de Colombia incluso, pero a nivel mundial Colombia es uno de los países más peligrosos y violentos del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la asesoría? O sea, ¿qué herramientas nos puede dar Colombia para afrontar el crimen organizado? Por ahí veía a algún artista que le salió un comentario que deberíamos tener, que papá papá Estados Unidos nos había puesto una base de manta para afrontar el narcotráfico, y vino Correa y sacó la base de manta y que ahora están las consecuencias. ¿Cuántas bases militares tiene Colombia? 10 bases militares tiene Colombia. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los resultados? Continúa creciendo el narcotráfico en Colombia a pasos agigantados. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Dónde están las cifras que demuestran que realmente lo que Colombia hace con el apoyo de Estados Unidos es eficiente y hoy en día son un país de paz, un país libre de narcotráfico, libre de crimen organizado? Bueno, no sé. Y no sé si tú recuerdas, a propósito que tocaste este tema, no vamos a profundizar en este momento porque tenemos más material, pero no sé si tú recuerdas que esto nace con un supuesto Plan Colombia, que intentaba de alguna forma dinamitar el avance o la avanzada del narcotráfico y del crimen organizado y bueno, de los cárteles en Colombia, etcétera, etcétera. Y esto nace a mediados de la década del 90 con la presidencia de Andrés Pastrana. Y los resultados para Colombia son desastrosos, porque lo que ha generado es una guerra civil. Hay algunas personas que tienen prurito en decir esto, pero es real. Una guerra civil, de hecho, es del país de América Latina y del mundo entero, en el que más ha durado un enfrentamiento entre sectores que supuestamente están afincados a la izquierda y quieren la conquista del Estado o ejércitos revolucionarios, etcétera, etcétera, con el propio Estado y otros sectores asociados al paramilitarismo. Entonces, yo creo que este elemento que está viviendo hoy el país colombiano no es pues un ejemplo a seguir para el Ecuador. Por el contrario, creo que tiene que ser un caso de estudio para determinar qué es lo que no se tiene que hacer. Porque esos han sido socios estratégicos toda la vida de Estados Unidos, y el narcotráfico, al contrario de disminuir, se ha intensificado y ha diversificado su actividad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Realmente es un socio estratégico para mitigar el impacto del narcotráfico en el país? ¿O lo que pretenden, como han dicho algunos investigadores, es colombianizar el Ecuador en cuanto al crimen organizado? Bueno, realmente es complejo este tema y bueno, son palabras que se dicen muy para las cámaras, que se dicen para la rueda de prensa, para que den buenos titulares que puedan circular a nivel nacional e internacional, pero de eso no pasa si es que nos ponemos a fijarnos en los resultados que ha tenido Colombia con su lucha contra la inseguridad y contra el narcotráfico apoyados por Estados Unidos.
Ojalá y no lleguemos nunca a esta situación que se ha vivido en Colombia. Ojalá y estemos bastante lejos de esa realidad. 9:21, amigos. ¿Qué más ha pasado? Pues esto en realidad ocurrió el día viernes, pero pues ustedes ya lo analizaron en Bajo el Ocaso y sigue dando de qué hablar. Yo he visto que se han quedado cortos en las reacciones quienes deberían haber reaccionado. Pero el día viernes se pidió desde la Fiscalía una investigación en contra de quienes elaboraron el informe de los Pandora Papers y involucran al presidente Guillermo Lasso. Entonces aquí tenemos un tuit del doctor Alejandro Vanegas, dice: en un hecho insólito que atenta contra todo principio de mínima intervención penal y autonomía de las funciones del Estado, la Fiscalía ha iniciado un proceso contra asambleístas que investigaron el caso Pandora Papers, criminalizar la política, el lawfare en su máxima expresión, así es. Y me llamó la atención, y lo ponemos también en estos tweets, porque cuando buscas esto en Twitter con el pajarito azul, encuentras estos titulares que se muestran, ¿no? Como el de Diario Expreso, que dice: la confección del informe Pandora Papers está bajo la lupa de la Fiscalía. La duda a resolver es si se cometió el delito de falsedad ideológica o no, con los supuestos cambios de último segundo. Esto es lo que dice Diario Expreso y ese es el enfoque con el cual se apoya un poco esta tesis del señor Andrés Páez, porque ni siquiera es de la Fiscalía, es el señor Andrés Páez el que ha mandado urgente a que investiguen a los asambleístas que realizaron un informe por orden del Pleno de la Asamblea Nacional con 105 votos a favor, que le pidieron den haciendo a esta comisión una investigación, llamen a todos los actores posibles para entender por qué la cara del presidente de la República está rodando a nivel internacional en esta investigación de 600 periodistas sobre el uso de estas tramas offshore para esconder capitales. Verifiquen si el dinero es lícito, verifiquen si es que cumplió además con la ley del Ecuador, con el pacto ético, hagan esas verificaciones y resulta que después lo hacen y la Fiscalía se va contra 3 de los integrantes, no contra todos, ¿no? Solo contra los que votaron a favor de este informe, pero se supone que todos los miembros de la comisión elaboraron y participaron en la, como dice el Expreso, en la confección del informe. Bien, un comentario breve al respecto de esto. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero esto es muy importante, queridos amigos. Es muy importante porque primero, en el primer punto me gustaría comparar lo que sucede en Chile. A diferencia del Ecuador, la Fiscalía chilena está investigando a Piñera, a diferencia del Ecuador. En el Ecuador, lo más simpático de todo esto, digo, por favor, no me tomen a mal, lo más simpático, entre comillas, es que la Fiscalía investiga a los que están investigando al presidente Lasso, más no al entramado offshore del presidente o al presunto entramado offshore del presidente de la República. ¿Se dan cuenta lo torcida que está nuestra democracia y nuestras instituciones que se encargan de velar por la justicia? Un elemento. Segundo elemento, la Fiscalía no representa al presidente de la República. La Fiscalía no es el abogado del presidente de la República. La fiscal Diana Salazar no es la representante jurídica o la firma del presidente de la República. La Fiscalía es el acusador público, no representa ni siquiera al Estado, representa a la sociedad. Más allá de que haya sido el señor Andrés Páez, ¿por qué no procedió de la misma forma con la denuncia que hizo Yacu Pérez? ¿Qué pasa con la denuncia que hizo Yacu Pérez en torno al entramado offshore del presidente de la República? A sus guaridas o refugios fiscales o sus paraísos fiscales, que está en un caso a nivel mundial por el cual somos un bochorno internacional. Los Pandora Papers. ¿Por qué no hizo lo mismo? Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, cuando traes a colación, Sofía, lo que dijo el señor Alejandro Vanegas, yo sí quiero decirles algo. No lo digo yo, lo dijo el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Dunlap. Voy a insistir en esto de manera sistemática. Hay en América Latina la utilización, la instrumentalización de métodos de guerra no convencionales. Es decir,
utilizar a las instituciones de justicia para perseguir a sus adversarios políticos. Eso lo dijo el comandante general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Dunlap. No lo dijo Lula, no lo dijo Correa, no lo dijo Cristina Fernández, lo dijo el comandante general de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. Entonces, ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento que yo sí quiero decirles y traerles a colación. ¿Qué significa el delito de falsedad, de falsificación ideológica? O de falsedad ideológica. Es lo mismo. Uh-huh. El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal es el que determina que la falsificación es la persona que falsifica, destruya o adultera, modificando los efectos o el sentido de documentos públicos establecidos por la ley para debida constancia de actos de relevancia jurídica, ¿sí? Entonces, comprende la mentira escrita en ciertas situaciones y también tiene como finalidad cambiar los resultados de un documento auténtico en su forma, pero falso en su contenido. Eso es lo que dice el delito de falsedad ideológica o falsificación ideológica en su artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es grave. ¿Saben por qué? Y este es un elemento de convicción. Porque ni siquiera han votado. Ni siquiera el informe ha pasado a pleno. Ni siquiera ha sido resuelto por la Asamblea Nacional. Y la fiscal se atreve a perseguir a un órgano que pertenece a la Asamblea Nacional. Entonces, fíjense la locura de todo esto en el Estado. Claro, imagínate, de aquí en adelante, ¿quién se va a atrever a investigar a algún funcionario del Estado? ¿Con qué garantías para el periodismo? A fiscalizar, bueno, no se diga nosotros, yo estoy hablando de los de la Asamblea que tienen inmunidad, ¿nosotros qué? Pues, ¿qué vamos a poder hacer? Puro chochólogo que desea o requiere investigar, vienen y golpean la puerta y les dicen, miren señores, está sucediendo esto, queremos hacer una denuncia, ayúdennos a difundirlo desde el periodismo. ¿Con qué garantías los periodistas vamos a poder investigar presuntos actos de corrupción o conflicto de intereses? Pero en la misma asamblea, que ellos tienen esta misión constitucional de fiscalizar, y resulta que ahora no pueden porque enseguida van a ser investigados por parte de la fiscalía. 9:28, mientras tanto otras cosas suceden. Fidel Intriago, él es director provincial de la Casa de la Cultura de Manabí, él ha puesto este tuit y dice: desde el 2017 la Casa de la Cultura ha sufrido recortes sistemáticos que han tenido como resultado una crisis sin precedentes para el sector cultural y creativo, por eso solicitamos lo que por derecho nos corresponde. Menciona al ministro Simón Cueva y al presidente Lasso, el cambio está en sus manos, les dice, y pues muestra este cuadrito que está en pantalla, ¿no? Que hace mención a lo que está ocurriendo en el sector cultural. La cultura está en emergencia, es el llamado, el hashtag. La peor de las crisis económicas es la que viene acompañada de una crisis en la cultura. ¿Por qué? Dice, porque cuando te bloquean el acceso a la cultura, te quitan derechos, te quitan seguridad y te quitan recursos. ¿Sabías que la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe actualmente el 0.04% del presupuesto general del Estado y se ha solicitado que para el próximo año sea el 0.06%? Existen núcleos como el del Oro que reciben $7,120 para actividades culturales para todo el año. Esto es un llamado y una campaña que han realizado varios actores que tienen que ver con la cultura durante el fin de semana, y sí creo que es importante traerlo a colación por lo que está pasando también con el presupuesto general del Estado, que reduce presupuesto en algunos ámbitos, entre ellos educación y también salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, adicional veía otro tuit por acá de Andrés Campaña, y él mencionaba que, claro, la reforma tributaria, por ejemplo, habla de que van a lograr una recaudación de $1,900 millones y se está planteando nuevamente, no de frente, una remisión de multas de intereses y recargos a los deudores, al SRI. Un alivio. Sí. Esto es una mediación lo que se propone, ¿no? Un mecanismo de mediación que básicamente lo que va a hacer es pues ayudarles a no pagar los intereses, multas y recargos. Yo creo que más que mediación, a mí me gusta calificar las cosas como son, queridos amigos. Creo que acá está un hecho tangible, palpable, o sea, uno lo puede sentir.
esto es una discrecionalidad absoluta del Estado. El Estado lo que pretende es negociar por debajo con los grandes deudores y pues bueno, a ver, ¿usted cuánto puede pagarme? Ya, me debe 4 millones de dólares, ¿cuánto está en su voluntad pagarme? Algo así es lo que pretende el gobierno nacional, lo cual es lamentable porque la gran pregunta y el enigma que tiene por delante el gobierno es: presidente de la República, ¿cómo va a financiar los gastos de salud, de educación, incluso la propia seguridad de la ciudadanía? Vamos a ver qué pasa. Y tenemos un último tuit más simpático, por cierto. Ahí está. Las reinitas a Quito, las candidatas a reina de Quito, recibieron una charla de etiqueta de parte de... ¡Tararara! Adivine quién puede dar una charla de etiqueta. Me imagino, espérate, dame dos. Esto es simpático porque el único que podría dar una charla de etiqueta, digo yo, ¿no? Entre mi pensamiento no puede ser un longo cualquiera. No. Tiene que ser el más fino de los finos. Un catador. Exactamente, sí. Que le haga competencia a Don Galán de Cuyuja. Sí, ¿no? Bueno, el mismo. El que viste y calza. Este es un catavinos. Este es un galán de Cumbayor. Y no es un longo cualquiera. Así es. Su nombre empieza con S y termina en O. Y su apellido con G y termina en A. Sí, ¿no? Así es. Don Santiago Gangotena. Sí le atiné. Dame un punto, por favor. Aplauso, por favor, para nuestro participante. Bueno, resulta que este fin de semana, precisamente las candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2021 recibieron una charla de etiqueta gracias a la Universidad San Francisco de Quito, y ahí estaba Don Gangotena enseñándoles a alzar el dedo. Así se toma. Voy a tomar el café mientras así. Toman un tecito. Así hay que tomar el café, ve. Fíjate. Sí, no tomes sí. agarrando como si fuera un martillo, sino con bueno, pues que si son reinitas tienen que estar preparadas para cenar con reyes, con príncipes. Oye, ¿y tú nunca has sido reinita? Sí, alguna vez fui reinita. Pero me obligaron. Pero vos eras la reinita que te pegabas las salchipapas en la esquina. Claro, no, la verdad, lo último fue madrina, pero la madrina la que lleva las colas al partido, pues eso es otra cosa, o sea, madrina, pásese las colas, lleve las menestras, así pues, para colitar al equipo, para dar ánimo. Ya, perfecto. Sí, pero bueno, yo creo que... O sea, no buscaste una competencia de alto nivel. No. O y sea, tampoco recibí el curso de etiqueta, disculparán. De candidata a reinita de Quito, no. No. ¿Sabes que una vez... de Tani Cuchí. Los profesores de mi curso fueron a mi casa cuando yo era una jovencita a pedir que participe para reina del colegio, y mi papá les dijo: en mi casa no se aceptan monarquías. Tu padre les puso en su sitio. Sí, pero igual después me sacaban de madrinita, de reinita de Navidad, de lo que sea. Pero es que en realidad porque uno era colite, ¿no? Más que por otra cosa. Sin embargo, bueno, ya lo estaban analizando. ¿Qué están diciendo? Se están matando de risa por allá. Reinita de Tani Cuchita, están diciendo estos malvados. Cargosos, ¿sí ven? A esto es lo que uno se expone cuando participa para reinita, que los demás quieran hacer y deshacer con tu vida y te critiquen si es que tienes ojos azules, si tienes ojos verdes, si es que te faltó pararte más recta, que te estén analizando y desmereciendo. Esas cosas provocan muchas veces estos concursos, ¿no? Pero bueno, hay quienes quieren participar, yo creo que hay que ser libres. Lo que no me parece bien es que se utilicen recursos de la municipalidad. Creo que por ahí ha estado la discusión, pero si es que el señor Gangotena quiere darles etiqueta a las chicas, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Para que no sean unas longas cualquiera. Oye, o sea, pasaste de arepita a estrellita, nada. Estrellita de Navidad, ¿ve? Ya viene Navidad. Buena. Bueno, o sea, a ver, yo creo que hay que cuestionar un sentido de nuestra sociedad. Está en su decisión, es una cuestión individual, si quiere o no quiere ser reinita. Lo que creo que tenemos que problematizar como sociedad, como seres humanos, es por qué cosificar a un ser humano. Primer elemento, ¿por qué hacerlo competir por su apariencia física? Segundo elemento. Y tercer elemento, entender que
esta sociedad de castas es una herencia de la colonia. Yo les invito a que ustedes se den una vueltita, un paseo por el Museo de la Ciudad. Hace un par de semanas creo que te había comentado, Sofi, queridos amigos, que me di una vueltita y es sano. Y es bastante pedagógico porque uno empieza a comprender la sociedad de castas que prevalece todavía en nuestra sociedad. ¿Por qué hacer esa diferenciación de los unos de los otros? Yo les voy a decir algo que a mí me sigue llamando la atención en términos culturales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los países escandinavos? El pacto de Hamte. Léanlo, no vamos a profundizar en esto, pero léanlo, el pacto de Hamte. ¿Qué decía el pacto de Hamte al respecto? Para los escandinavos estas cosas están completamente prohibidas. ¿Por qué? Porque establecen claras diferenciaciones no en función de las competencias de los seres humanos, sino en función de las apariencias y las capacidades adquisitivas. Entonces, ahí va la crítica y el cuestionamiento. Si usted quiere subirse y ser reina de Tanicuchí, de Chillopollo, de Guajaló, de la ferrovía, vaya y haga lo que usted quiera. Pero creo que tenemos que cuestionarlo. Claro, sí, hay que problematizarlo. Sociedad, hay que tratar de entender, ¿no? Porque dicen, bueno, los reinados le sirven a muchas personas como para hacer obra social. A mí me parece que no es un argumento porque además te están diciendo que tienes que ser bonita, estar dentro de un estándar de belleza para hacer obra social, porque si no, no te paran bola, no te dejan hacer nada. Es el mensaje, ¿no? Esto es complejo en realidad, pero bueno, en todo caso digo, quienes quieren participar y lo están haciendo, bien por ellos, ojalá que se entienda. Ojalá lleguen a ser reinitas. En toda su complejidad del tema y ojalá no se peleen, porque también a veces se da mucho para esto, porque resulta siendo una competencia no muy sana. O sea que tú te peleaste alguna vez con las madrinas. No, para nada. ¿No te pegaste un round ahí con... Yo jamás en la vida me peleo con nadie por cosas tan torpes. Bueno, de este tipo sí, es verdad. Recién nomás le agarró por ahí al chimi y le dejó ahí. Pero porque no entendía y le hice entender. 9:38, vamos a una pausita por favor porque ya no nos queda mucho tiempo para el tema del día de hoy. Bueno, volvemos entonces, queridos amigos. 9 de la mañana con 42 minutitos. Vamos a acelerar en este preciso momento porque se viene el que sabe. Si no, ya sabes, sociales. A ver, vamos a ir despacio. No, rápido. Sí, yo creo que rápido. Pero va a entenderse, ¿verdad? Porque sí hemos hecho un esfuerzo por hacerlo bastante pedagógico. El titular de este espacio es básicamente este. La clase media contra las cuerdas en las aspiraciones de reforma tributaria del presidente de la República. ¿Por qué razón? Vamos a dar algunos elementos con los que nuestro querido presi, Guillermo Lasso, el presidente de todos los ecuatorianos, el visionario, plantea establecerle un golpe en la cabeza a la clase media ecuatoriana. El déficit fiscal del país cerró en 2020 en más de 7,000 millones de dólares. Es lo que establece el déficit fiscal, el documento del informe de esta ley, de esta reforma tributaria que pretende el Ejecutivo. Cerca del 7% del Producto Interno Bruto, del PIB. Se pretende reducir el déficit a cerca del 4% del PIB, 4,000 millones. Y el próximo año se aspira que llegue al 2.5%, que es el déficit fiscal. ¿Con qué se come? Es cuando no alcanzas a cubrir, digamos, los ingresos que necesita el Estado para asistir o dotar de los servicios que provee, ¿no? Salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Así es, imagínese que usted gana $6,000 al año. Pero necesita $6,420 para cubrir sus cuentas de vivienda, salud, educación, transporte, esas necesidades, las básicas estamos poniendo, ¿no? Las básicas. Esos $420 que le faltan, obviamente sin contar las emergencias que podrían surgir, son un déficit en su presupuesto. Y esto obviamente ya se traslada a grandes números, 7,000 millones de dólares si hablamos del país. Oye, es más o menos así como poner, digamos, pasivos, activos y pasivos, ¿no es cierto? Más o menos, ya. Digamos, tienes más pasivos que los activos, entonces tienes que cubrir estos activos porque tienes full pasivos. Así como estamos la mayoría de ecuatorianos, ya.
Para cubrir este déficit, nuestro presi, el visionario Lasso, que quiso ser presidente desde hace 10 años, o sea, dijo, chuta, yo me mando un postdoctorado en 10 años, ¿no? Y entiendo cómo funcionan las economías escandinavas, de Europa Occidental, Oriental, el propio Estados Unidos, y ¡pum! Les doy la solución a todos los ecuatorianos y pongo valor agregado en la economía. Nada de eso, nada de eso. El ministro de Economía y sus asesores se reúnen, evalúan la situación y deciden quién va a pagar lo que les falta para cubrir el presupuesto. Es que en la práctica es eso, queridos amigos. Yo me reúno con la arepita y digo, no, clavemos a todos estos chochólogos el impuesto. Y el resto que son panas, mejor dejémosles tranquilos, frescos, no les afectemos a su bolsillo, porque a la final son panas. Claro, pero por lo pronto tenemos Sugar Daddy, digo yo, ¿no? Ahí está el FMI, el país. ¿Y tú? No, yo me mantengo sola. Tenemos Sugar Daddy como país. El FMI, el BID, otros multilaterales, pues ya tenían este trato con don Lenin y con don Martínez, y pues como son de la misma gallada, nos siguen viendo con ojos de cariño cuando entra ya el presidente Guillermo Lasso y dice, vamos a seguir acolitándoles, dándoles plata. Pero Ojitos pispiretos. Exactamente, así, claro. Pero es que esto no es gratis. Ya lo sabemos, las condiciones de este Sugar Daddy más bien son de otra cosa, ¿no? Son duras y se cargan siempre con las grandes mayorías. Entonces, para cubrir el déficit y la deuda, el gobierno plantea una reforma a las leyes tributarias. La Ley de Desarrollo Económico que está tramitándose hoy en la Asamblea Nacional. Cuénteme las cifras oficiales, Así es, por favor. Bueno, según las cifras oficiales, la reforma permitiría una recaudación de 1.900 millones de dólares en los 2 primeros años con ingresos tributarios permanentes y transitorios que implican contribuciones extraordinarias durante el 2022 y 2023. Ahora, ¿es significativa esta contribución? Es la pregunta. 2 añitos frescas. 1.900 millones de dólares. Frescaso. O sea, imagínate que los que más tengan, más, pero más tengan 2 añitos de impuestos. Frescaso. Pasas de agache. Te regalan puntos, ya, como en el supletorio, más o menos. ¿Te regalaron puntos a vos alguna vez en el supletorio? No. ¿Eras buena estudiante? Yo sí era buena estudiante. Buena estudiante. Sí. A vos, al Carlitos de ley, ¿te regalaron en el supletorio puntos? No seas cargoso, si eres buen estudiante. Al Estevita, nunca mira, se quedó en supletorios. Yo tampoco, nunca me quedé en supletorios. ¿Tampoco? Es puro ñoño en esta radio, entonces. Pero claro, pues. ¿Quién está? En 2 años se va a recaudar menos del 30% del déficit que quieren cubrir. En 2 años, menos del 30%. ¿Sirve la reforma entonces? Sin sentido, no les da la tuya. Claro, necesitamos recaudar 7.000 millones de dólares para cubrir el déficit. Y 7.600. Ya, 7.600. Y aquí dice van a recaudar más o menos 1.900 millones de dólares. Pero resulta que según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la evasión fiscal, lo que dejan de pagar con diferentes métodos, escondiendo la plata, haciendo guaridas fiscales, también doble tributación, etcétera, pues con esto evaden 7.600 millones de dólares acá en nuestro país, en Ecuador. Sin embargo, bueno, el gobierno justifica su reforma tributaria sin tomar en cuenta precisamente este aspecto a los evasores y por el contrario toma en cuenta el supuesto déficit producto del endeudamiento, sin mencionar la metodología de cálculo del propio FMI. Claro, porque en el informe o en el proyecto de ley uno dice, estamos endeudados, culpa de los gobiernos correístas, progresistas, comunistas, cubanos, castrochavistas. Estamos endeudados. Para que se den una idea, la deuda en Estados Unidos supera el 90% de su PIB. ¿Y cómo sobrevive Estados Unidos? El valor agregado, la industrialización, la innovación, más desarrollo, más tecnología, etcétera, etcétera. No es un problema la deuda para los... O sea, 90% del PIB es un problema, pero lo sabe sobrellevar. Pero acá en el Ecuador nos venden esto de que estamos endeudados, de que tu familia van a pagar esa deuda. Están así. Y además que cambiaron completamente la metodología de cálculo que establece el propio FMI. Pero bueno, ese es otro tema. No, ni tanto, ya les vamos a contar. Ya, está bien entonces, no es otro tema. En el informe se dice que el déficit es la causa de fondo del agresivo e irresponsable endeudamiento público que llevó a la deuda pública desde aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2009 a 63.000 millones de dólares en 2021. Claro que hay que hacer un corte, ¿no?
porque a partir del gobierno de Moreno empiezan a existir estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y adquiere aproximadamente 14,000 millones de dólares de deuda. Y bueno, ahí le van sumando. Y también hay otro aspecto que no se toma en cuenta, ¿no? ¿Cuánto era el Producto Interno Bruto en buen punto. El año 2009 y cuánto es hoy en día? Pero eso tampoco se dice, entonces solamente son cifras y se menciona el endeudamiento, y por eso tenemos que clavarles a todos alguna contribución, ¿no? El gobierno tampoco toma en cuenta esa autoemboscada financiera que estructuró la gestión de Lenín Moreno, Claro, por ejemplo, lo que mencionábamos, la remisión y condonación de intereses, multas y recargos a 26 grupos económicos que sumaron 4.600 millones de dólares en el año 2018. Uno de los argumentos fue que no se estaba perdonando nada porque no era el capital, sino las multas, intereses y recargos. Pero es que el capital tampoco lo habían pagado, entonces eso perjudicó muchísimo la gestión del gobierno durante los años que no habían pagado. Así es. Si este par de chochólogos se ponen intensos, no explican bien, ustedes paren, nos preguntan, consultan y seguimos despapayándonos acá. No hay problema. Hoy esos mismos grupos económicos mantienen deudas con el SRI, las impugnan en procesos que pueden tardar años en resolverse y esperan pacientes hasta que el Estado se rinda y les proponga una nueva remisión de multas, intereses, recargos para que acoliten pagando. Mientras tanto, la salud, la educación en retales. El mismo gobierno lo reconoce. En su proyecto de ley dice que agosto de 2021 existen aproximadamente 4,000, escuchen por favor, 4,925 millones de dólares en diversos procedimientos de impugnación o facilidades de pago que incluyen capital, intereses y recargo, y de estos 4,925 millones, 2,905 corresponden al capital de la obligación. Estos 2,900 millones de dólares solo de capital son bastante más que los 1,900 que quieren recaudar. Y si es que ponemos los intereses, multas y recargos, vemos cómo es la realidad en el país y que los grandes grupos económicos, que son los mayores deudores en el SRI, pues le están haciendo un grave daño al país y a ellos no se los menciona dentro del discurso. Solo se habla de la corrupción de la década pasada, y esto no es corrupción, dejar de pagarle al SRI. Oye, pero entonces sale más conveniente cobrarles a estos grupos económicos que ponerle un impuesto al resto de chochólogos, ¿o no? Yo diría eso, o sea, no, yo haría eso si yo fuera... Si yo fuera del SRI. Dice. Claro, pues si yo fuera del SRI voy y les cobro, no voy a estarle molestando a todo el resto. ¿No le perdonarías la contribución especial al Prezi por el terremoto de Manabí, Esmeralda? No. No. No las... Bueno, vea, escuchará a doña Marisol Andrade, por favor. Ven cobrando. Elementos de la reforma tributaria. A ver, pasemos al proyecto de ley que el Ejecutivo presentó con el carácter económico urgente, es decir, que sí o sí debe ser tramitado hasta el 28 de noviembre. Ya mismo, ¿qué faltan? Sí 6 días. Sí, 6 sí días. Se centra en 4 ejes. A ver, rápidamente, una contribución especial única sobre grandes patrimonios y ciertas sociedades para impulsar la economía nacional tras la pandemia de COVID-19. Eso dicen. 2, la reestructuración de determinados impuestos, de eso sí está. 3, un régimen temporal aplicable a activos en el exterior no declarados. Prezi, acá hay un claro conflicto de interés. Acá lo que se pretende es blanquear las guaridas y refugios fiscales en el exterior. Hablemos las cosas como son, por favor. Y 4, la necesidad de reformas en varios cuerpos legales. Prosiga entonces. Así es, bueno. La contribución especial de personas naturales sería únicamente el año 2022 y la de empresas sería el 2022 y 2023. Eso ya lo habíamos repasado, no vamos a ahondar en eso en este momento. Porque hay voces con argumentos que rechazan el proyecto, pues las clases medias del Ecuador serían las más impactadas. ¿Por qué, don Andrés Durán? Así es, para explicarlo mejor, dividamos a la población en deciles. Esto es fácil, aunque suena medio técnico, pero es sencillo. Que así lo hace la propia propuesta del Ejecutivo, es decir, dividen en 10 partes a la población, 10 partes, según sus ingresos económicos. A ver, somos 17 millones de ecuatorianos y nos dividen en 10 grupos. En 10 grupos, en 10 partecitas, ya. así, ya. Así es, bueno. Les contamos que según esa metodología, en un artículo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, con datos del SRI,
Los mega ricos del Ecuador ocupan el decil más alto, es decir, el decil 10, el puesto 10. ¡Wow! Con ingresos de $414,000 mensuales. ¡Qué rico! Esto ganan los mega ricos en el país. Los mega ricos. Ajá. Si lo comparamos con el decil 9, donde están los súper ricos, ganan $110,000 al mes. ¿Quién no quisiera ganar eso, no? Imagínate, una diferencia del 73%. O sea, Entre los súper los ricos megas... no son tan ricos como los mega ricos. ¡Wow! Ya. Ya. Pero si lo comparamos con los $2,000, existe una diferencia del 99.5%. A ver, para las personas que ganan $2,000, para que las personas que ganan $2,000 lleguen a ganar como mega ricos, es decir, $414,000, tienen que multiplicar su salario por 204 veces. 204 veces, imagínense. Bueno, ustedes. así están las diferencias. Los mega ricos, los súper ricos. Y ¿Tú en qué la clase media. Yo ni siquiera llego a No, ninguno no, de estos 10 ni a ese tampoco, tampoco, ¿no? Pero bueno, ni siquiera a este, ¿no? El que estamos tratando, porque se ha hablado mucho que a partir de los $2,000 van a empezar a pagar impuestos, ¿no? Pero lo llamativo de este tema es que el gobierno divide a la sociedad en deciles para cobrar impuestos, lo que tú decías, y se afecta, según dicen, al 4% de la población. Ajá. Pese a que existe una brecha abismal entre la clase media y los mega ricos y los ultra ricos. En la práctica, esta herramienta lo que hace es poner el peso sobre la clase media ecuatoriana. El cálculo que está haciendo el gobierno, esta división en deciles para cobrar impuestos, lo que hace es cargarle a la clase media más impuestos que a los mega ricos y ultra ricos. Ya, acá una pequeña digresión y una reflexión para que ustedes lo tomen en cuenta, queridos amigos. A ver, los mega y los super ricos, ¿dónde ponen la platita? No creo que vayan a comprar en el BBB, bueno, bonito y barato. No creo que vayan a comprar en Atuntaqui, en Cotacachi, en Ceballos, en Quero, no sé. Que vayan a darse una vueltita por Misaguallí, que vayan a Salinas. No, ¿o sí? Bueno, a Salinas capaz. Capaz, pero no sé si con el resto de chocholos. No, claro, Pero encerrados ¿quiénes ponen el circulante en la economía nacional? Sí, la clase media es la que gasta y deja la platita aquí. Entonces es a esa clase media a la que se le está grabando y poniendo el peso fiscal. Claro, y bueno, el primer elemento a destacar es que se elimina el concepto de deducción en esta reforma tributaria. Deducción. Y se cambia y se introduce la palabra rebaja. Eso. Para deducir impuestos, ¿no? Entonces ya no es deducción, es una rebaja que al año puede ser entre $450 a $1,000. Así hay una fórmula que en palabras sencillas es esto: te pueden rebajar entre $450 y $1,000. Ya no hay la deducción de $14,000 que hasta el día de hoy está vigente. Algo así como el Black Friday, ¿no? Que le suben el precio al producto y luego le ponen el descuento a la lavadora. Y ahí te dicen, con vaso, llévate esta ganga. Y esto lo dijo más claramente Pavel Muñoz en el primer debate de esta ley en la Asamblea. Vamos a alcanzar a escucharlo. Bueno, no sé qué pasó, no está ahí el video. Se te cayó, dice. Sí, bueno, ya lo vamos a solucionar. Sí. No, se nos no acaba el tiempo, así que bueno, difícil va a estar. Pero bueno, él lo que dice es que nos han engañado los asambleístas que están diciendo que han subido del proyecto original de $5,000 las deducciones a 10,000 porque no hay tal. Máximo se puede restar al impuesto, al monto de que gana la persona entre $450 y $1,000. Pero vamos con los ejemplos ya para clarificar un poquito más el tema, Andrés. A ver, vamos con los ejemplos para que usted tome en cuenta esto. A ver, sin la reforma, pondrán atención, por favor, póngale atención y mucho cuidado. Sin la reforma y con un ingreso anual de $36,000, equivalente a un mensual de $3,000, y con las deducciones existentes hasta la fecha, que es un poquito más de $14,000, un ciudadano clase media ecuatoriano pagaría $275.50.
Es decir, una presión del 0.76% si lo comparamos con su ingreso anual. ¿Está claro? Pregúntense. Ya. Con la reforma tributaria... Ya me está haciendo la conspiración otra vez. Con la reforma tributaria del Lasso, del visionario presidente de la República, Guillermo Lasso, el ciudadano de clase media, ponga atención y mucho cuidado, con un ingreso anual de $36,000, el equivalente mensual a $3,000, y tomando en cuenta la rebaja que propone el gobierno, pagaría $1,715 al año. Es decir, el 4.7% del ingreso anual. O sea, pasa de pagar $275 a $1,715 una persona que gana $3,000 mensuales. ¿Qué pasa con alguien que tiene ingresos de $18,000 anuales? La mitad, el equivalente a $1,500. Con las deducciones existentes hasta la fecha, $14,000, un ciudadano clase media ecuatoriano no paga impuesto a la renta. Con la reforma tributaria del presidente Lasso, el ciudadano que gana $18,000 al año, es decir, $1,500 mensuales, y tomando en cuenta la rebaja que propone el gobierno de hasta $1,000, tendría que pagar impuesto a la renta calculado sobre $17,000 como sus ingresos, y esto equivale a $155. Antes no pagaba y ahora pagará $155. Pero la tabla de impuestos tiene otras novedades para los contribuyentes, porque actualmente si pagas impuesto a la renta sobre ingresos de hasta $42,000, pagas el 15% con una fracción básica de 941. La reforma te hará pagar un mínimo de $2,449 y un 20% de impuesto a la renta. Entonces, realmente es bastante lo que le cargan a los deciles que no tienen que ver con los mega ricos, porque a ellos solamente les suben del 35 al 37%. Bueno, se nos acabó el tiempo, y si usted quiere enterarse el día de mañana por qué está tan distorsionada esta reforma tributaria, entonces no se pierda el día de mañana. Continuaremos explicando la reforma tributaria y nos centraremos en si realmente pues los mega ricos y los ultra ricos con sus miles de millones de dólares pagan lo que pagaría la clase media con esta reforma tributaria, el equivalente porcentual. Así que, queridos amigos, ha terminado 7F Plus, la otra política. Recuerden, usted y solo usted es dueño de las conclusiones. See you late. Chao, chao, hasta mañana.